Buenas tardes, mi nombre es Juan Andrés Caballero, soy profesor de inglés en educación infantil desde hace más de 15 años y junto a mis compañeros de este simposio pues formo parte del grupo de investigación de enseñanza de lenguas extranjeras, materiales para un nuevo diseño curricular, que está vinculado a la Universidad de Cádiz. En esta comunicación voy a hablarles de un tema que implica conceptos muy básicos, pero que al mismo tiempo es fundamental para entender bien cómo se procesa la adquisición del vocabulario en edades tempranas. Estos procesos pueden darse tanto en la adquisición natural de la lengua materna como también en un aprendizaje adquisitivo de una lengua adicional. En términos generales, el estudio de los procesos lingüísticos ha sido abordado desde muchas disciplinas y perspectivas teóricas. El conductismo, la gramática generativa y transformacional, o la psicología cognitiva y los modelos conexionistas. Pero en esta revisión teórica vamos a centrarnos en algunas aportaciones que han sido clave en el conocimiento de los procesos psicológicos del lenguaje y que se sitúan en los límites de la psicología cognitiva y de la psicolingüística. Estas dos disciplinas han tratado de dar una respuesta sólida a la adquisición del lenguaje, incluyendo aspectos fundamentales como el significado o la aplicación práctica del lenguaje en los procesos de comunicación. Y es muy fácil encontrar entre ellas congruencias que aporten, a mi parecer, una armonía maravillosa en la literatura científica actual. En esta comunicación vamos a abordar los procesos psicológicos básicos que se producen en el cerebro del niño cuando comienza a descubrir el mundo, cuando empieza a almacenar el cerebro sus primeras palabras y a verbalizarlas. Y así pues podremos distinguir entre los conceptos de léxico mental y de léxico disponible. Vamos a centrarnos en dos objetivos fundamentales. El primero es realizar una revisión de las bases de los procesos psicológicos que están implicados en la adquisición de una lengua, partiendo de las aportaciones de Jean Piaget y avanzando hacia la definición de dos conceptos fundamentales de la lingüística, como son el léxico disponible y el léxico mental. Y en segundo lugar, vamos a plantear las posibles implicaciones en el aula que podríamos sacar de todos estos conceptos clave que hemos desarrollado anteriormente, especialmente cuando pretendemos facilitar un aprendizaje adquisitivo de lenguas extranjeras dentro del marco de Instructed Second Language Acquisition. La metodología que vamos a emplear está basada en el método PRISMA, que nos va a permitir una sistematización en la búsqueda de la información científica. Vamos a partir del libro de Jean Piaget titulado Psicología del Niño y vamos a utilizar una magnífica traducción revisada y aumentada que realizó Juan del Val y Paz Nomelí en 2015. Esta es una revisión que, como digo, está aumentada porque contrasta todas las aportaciones que hizo Jean Piaget con las investigaciones posteriores que se han llevado a cabo hasta la publicación del libro, como fue en el año 2015. Y a partir de ahí, pues luego daremos un salto hacia la psicolingüística para ver dos términos clave como son el léxico mental y el léxico disponible. Y es que allá por los años 70, Jean Piaget, observando diariamente y sistemáticamente el desarrollo del lenguaje de sus propios hijos, pues llegó a una afirmación que marcó un antes y un después en la percepción que teníamos sobre el aprendizaje infantil. Piaget afirmó que entre los 18 y los 24 meses los bebés son capaces de construir conceptos y resolver problemas. Esta afirmación fue fundamental. Supuso una verdadera revolución, ya que a partir de ahí pues comenzaron a aparecer estudios sobre la adquisición del lenguaje a estas edades, como por ejemplo tenemos aportaciones de Bates, Benigni, Bretherton, Camaglioni, Volterra, Gopnik. Y es que suponer habilidades cognitivas a edades tan tempranas pues abrió la puerta a una nueva comprensión en la adquisición de la lengua materna. Estas habilidades podríamos entenderlas como los requisitos fundamentales que el niño de 1 o 2 años necesita
para iniciarse en las primeras representaciones simbólicas como las que utilizamos los adultos en el lenguaje para codificar conceptos. En un primer momento, los resultados de los primeros estudios parecían concluir que había una débil relación entre el lenguaje y la cognición. Sin embargo, más adelante comenzaron a aparecer otros estudios que apuntaban a que el lenguaje y la cognición sí que están significativamente relacionados cuando se requieren tareas específicas. A este fenómeno se le bautizó como la hipótesis de la especificidad, Specificity Hypothesis, y fue acuñado por Gopnik y Meltzoff. Una de las evidencias que respaldan esta hipótesis es la que procede de ese vínculo entre la explosión nominativa que se observa en los bebés de en torno a los 18 meses y esa gran habilidad para categorizar objetos. Porque el niño tiene un repertorio reducido de palabras que puede verbalizar. Sin embargo, es capaz de reconocer e incluso de categorizar muchas otras palabras, principalmente los sustantivos. En los sustantivos está la base y el inicio de nuestra capacidad más primigenia de procesar y almacenar objetos de nuestro entorno a los que les hemos asociado una palabra. Al mismo tiempo que la psicología cognitiva iba dando estos pequeños pasos agigantados en su camino hacia la comprensión de los procesos cognitivos de la adquisición del lenguaje del niño, la lingüística, por su lado, pues también comenzaba a hacer grandes aportaciones y a sentar los primeros constructos que nos permitirán explicar cómo almacenamos en nuestro cerebro nuestras primeras palabras. Nos vamos a centrar en dos conceptos clave, que son el léxico mental y el léxico disponible. El léxico disponible es un constructo originado en la lingüística y la didáctica del francés de los años 50-60. Fue acuñado por René Miché y fue desarrollado posteriormente en el mundo hispánico a partir de los años 70 por Humberto López Morales y otros equipos panhispánicos que le precedieron. El léxico mental es un constructo de la psicolingüística que aparece a partir de los años 60. Y la primera mención consolidada es atribuida a Treisman y se popularizó en Aitchison en Words of the Mind y en los modelos de producción y acceso lexical, como por ejemplo los modelos psicolingüísticos modernos de Level. El léxico disponible o vocabulaire disponible o disponibilité lexical se refiere a las unidades léxicas que los hablantes son capaces de evocar rápidamente ante un estímulo temático. Esto hay que distinguirlo del corpus de frecuencia, porque hay muchas palabras disponibles que no son las más frecuentes en los corpus, pero sí son fácilmente accesibles mentalmente en situaciones concretas. Bueno, pues estas dos aportaciones nos ayudan a comprender por qué hay palabras que aprendemos y que reconocemos en nuestra lengua materna o en nuestra lengua adicional, una lengua adicional que estamos aprendiendo, y que sin embargo pues no solemos ser capaces de recuperar cuando nos expresamos. Forman parte de nuestro léxico mental y solo con una exposición repetida y una producción práctica y continuada de estas palabras, pues podremos hacer que pasen a formar parte de nuestro léxico disponible. De estas aportaciones de la psicología cognitiva y de la psicolingüística podemos sacar aplicaciones concretas para aplicar en la práctica educativa en nuestra aula de educación infantil. La primera aportación, la primera aplicación que podríamos realizar es el hecho de seleccionar sustantivos en el diseño del currículum de educación infantil y descartar otras categorías léxicas como los verbos o los adjetivos. Yo recuerdo hace unos años, cuando todavía usaba libro en mis clases, que había una editorial que proponía en una unidad aprender verbos de movimiento, los verbos propios que suelen hacer los niños pues, cuando están en el parque jugando, ¿no? Y recuerdo que los años que enseñé esa unidad fue un desastre, porque los niños no eran capaces de fijar en la memoria prácticamente ninguno de los verbos que presentábamos.
Y mira que yo en todo momento procuré pues plantear actividades activas donde el niño pues pudiera realmente aprender estas palabras. Pero fue dificilísimo, siempre fue la unidad que sacó peores resultados. Y aunque esto es una observación directa, pues un poco muy cualitativa, digamos, ¿no? De un grupo muy reducido, pero sí es cierto que esto que hemos visto pues hace que le dé sentido a lo que estamos hablando, ¿no? Por otro lado, diseñar actividades que fijen la atención en la figura de los objetos les puede ayudar a reconocer mejor su categorización. En este sentido, yo también hay una actividad que suelo plantear en el aula, que os voy a presentar ahora. Si os fijáis, ahí parece que hay una silueta, no sé muy bien lo que es, y los alumnos que ya han conocido la palabra previamente, pues tienen que intentar adivinar en inglés de qué se trata, ¿no? Pues es una forma muy sencilla y lúdica de fijarse en la silueta para reconocer objetos, o en este caso animales, ¿no? Para ayudar a evocar esas palabras de vocabulario que han aprendido en la lengua extranjera. Y por último, otra de las estrategias que se pueden aplicar es el hecho de utilizar la repetición, ¿no? El drilling que se dice, y la producción continuada de palabras del léxico mental para que ese léxico mental que tienen los alumnos pues pase a un léxico disponible. Y en conclusión, podemos afirmar que, como hemos visto con estas claves fundamentales de los procesos cognitivos de la adquisición de vocabulario, la psicología cognitiva y la psicolingüística tienen muchísimo que aportar a nuestra comprensión del aprendizaje de las lenguas, tanto en edades tempranas como en la juventud y en la edad adulta, y tanto en la lengua materna como en una lengua adicional. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.